pausa. Aquí le recibimos una vez más al doctor Franklin Peña. Bienvenido, Muy doctor. buenas tardes, Violeta. Encantado de estar contigo y con todos los amigos televidentes y con este gran ánimo navideño que Ay, sí. invade de extremo a extremo. Así es, y nosotros siempre felices de que usted haga una pausa en su agenda para pasar por aquí y orientar a los amigos televidentes y por supuesto a las amigas televidentes que siempre tienen esas dudas con respecto a la cirugía plástica. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles fueron las más solicitadas o han sido las más solicitadas en este 2021. Claro que sí, con mucho gusto. Y hay algunas imágenes que he preparado especialmente de cuáles han sido esas y algunos resultados de antes y después. Antes que Aunque, inicie, sí, ¿ha habido alguna variación en este año que en años anteriores? O, si, o casi claro, siempre, claro que ¿cuál sí. sería así como que el top 3? Vamos a decirlo así, las tres más Bueno, el solicitadas. top 3 siempre ha sido el abdomen, las nalgas y los senos. Esos son los tres procedimientos más frecuentes y en la pandemia parece que mucha gente que estando en cuarentena se dio cuenta de algunos defectos y la cirugía de nariz se ha duplicado en frecuencia. Fíjate que ahora como se usa mascarilla y todavía se utiliza mascarilla a pesar de tanto tiempo y como todavía estamos en pandemia, las pacientes, aún teniendo un tiempo de recuperación de 15 días, a la semana ya pueden volver a su trabajo Oh, cuando claro, este sí. no conlleva alguna actividad física. Y con la mascarilla cubren parte del rostro, sobre todo la nariz, y eso sí, lo que he visto que se ha duplicado, pero en uno, dos y tres, primero el abdomen es lo que más preocupa, en segundo lugar los senos y en tercero los glúteos. Esos son los tres procedimientos más frecuentes. ¿Y se pueden realizar juntos estos procedimientos? No siempre se puede hacer junto. Lo más importante en cirugía plástica es la seguridad, porque los pacientes están sanos, quieren estar mejor. El objetivo es que la edad, aunque influye, no determina, sino la condición de salud. Entonces, aunque hay pacientes jóvenes, hay quienes no se puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo que más lo determina es el peso y la condición de salud. De manera que a veces conviene hacerse dos cirugías, una ahora y otra en 6 meses o en un año, que sean seguros ambos procedimientos y no intentar hacer muchas cosas en una sola. Claro que sí. ¿Cuáles serían entonces esos pasos a seguir en estos procedimientos que son los más solicitados? Regularmente hay un protocolo y después de la pandemia ese protocolo ha sido más estricto. El protocolo incluye una evaluación del cardiólogo, del anestesiólogo y ahora, post pandemia, del neumólogo para asegurarnos de que su función pulmonar está perfectamente. Hacemos una radiografía de tórax, que siempre se hace, pero incluimos además una tomografía donde puede verse si un paciente le ha dado COVID, si le dio COVID, si tiene alguna secuela. Porque hay gente que tiene la duda, no sé si me dio, se me fue el olfato o tuve un resfriado, nunca me hice prueba y tienen la duda de si le dio o no. Entonces, con una tomografía y una evaluación del neumólogo, nos aseguramos 100% de si el paciente puede operarse o no por haber tenido COVID o haber tenido una secuela. Eso es así. Entonces ya en cuanto a la planificación del postoperatorio, muchas personas volvieron a su trabajo presencial porque el año pasado, como estaban a través del trabajo a distancia, era un poco más fácil. Ahora, ¿cómo se planifica ese postoperatorio? ¿Es igual que antes de la pandemia? ¿Cómo sería? Va a depender del procedimiento y también depende del tipo de trabajo de las pacientes. Me han tocado pacientes que tienen todavía trabajo desde su casa o parcialmente trabajo desde la casa y a la semana ya hacen su actividad de trabajo normal. Cuando es presencial, si se hace una lipoescultura y una abdominoplastia, necesita tener por lo menos 15 días de reposo en su casa, no puede volver al trabajo, porque también se da lo contrario. Hay pacientes que entienden que bueno, ahora como pueden trabajar desde la casa, a los 3 días se hacen cualquier cirugía y ya pueden estar trabajando. Y el estrés condiciona la convalecencia. De modo que es Claro. muy importante que a pesar de que no tengan un esfuerzo, desde el punto de vista mental, no tengan una sobrecarga o mucho estrés para que la recuperación sea adecuada. Y la pregunta que muchas amigas que se encuentran en los Estados Unidos tienen, esas que deben viajar,
¿Qué deben tomar en cuenta? ¿Cuántos días antes deben llegar aquí? ¿Cuántos días deben durar en reposo total sin subirse a un avión? Muy importante. Lo número uno es la vacuna. Ya se supone que todo el mundo que se va a someter a una cirugía plástica o a cualquier cosa en la vida cotidiana, necesitamos tener 2 dosis de la vacuna. La tercera todavía no es exigible, pero sí 2 dosis, su tarjeta o su comprobante de vacunación. Encima una prueba a la hora de venir que no tenga más de 72 horas, más de 3 días de una PCR. Si tiene más de ese tiempo, de todos modos tenemos que realizarle una 3 días o antes de la cirugía plástica. El paciente debe de venir al menos 3 días, quienes vienen de Estados Unidos, 3 días entre su llegada y la fecha de la operación. Por el hecho de que la presión atmosférica, la altura del avión, hace variaciones en la presión y en la circulación, de manera que con 3 días aquí es suficiente. Quienes vienen de Europa, 4 o 5 días, dependiendo del país de donde vienen. Ya después de tener 3 o 4 días aquí, es seguro hacerse la operación. Eso no quiere decir, porque hay algunas dudas, de que usted tiene que esperar 4 días para hacerse los análisis. Ah, bueno, se Se puede pueden ir hacer los haciendo los análisis al análisis. día siguiente de llegar, los Claro. análisis. Lo que no se puede hacer es la operación, hasta que tiene 3 días quienes vienen de Estados Unidos y 4 o 5 quienes vienen de Europa. Ahora bien, después de eso, la cirugía se realiza y la paciente necesita aquí 15 días de reposo, sin esfuerzos, sin playa, sin fiestas, tranquila en su casa. No necesariamente acostada, pero sí en un lugar de reposo. Y quienes vienen de Europa, 3 semanas en la República Dominicana después de su operación. Si usted no puede estar 2 semanas aquí después de la cirugía o 3, si vive en Europa, es mejor que no se opere. Que venga, se queda de Que lo vacaciones deje y para luego cuando en pueda, sí. otro viaje se planifica para eso. Claro que sí. Y en el caso, por ejemplo, de estas pacientes que se colocan implantes en los senos, sabemos que esa es una cirugía que limita mucho porque la paciente prácticamente no puede mover los brazos. Correcto. Y es inevitable al viajar que de repente hasta arrastrar una maleta, no debe viajar Así es. sola, ¿verdad? Sí, puede viajar sola. Hay pacientes que tienen familiares aquí y cuando vienen sus familiares le ayudan con la convalecencia, con la recuperación, pero luego se retornan sola. Y esa es una de las razones. No puede estar menos de 15 días, porque si una paciente que se opera los senos, a la semana se va a estirar una maleta o cargar cosas, le puede causar alguna dificultad o ¿Qué que le se puede lastime causar algunos ese, puntos. si de repente inconscientemente ella agarra su maleta y la carga? ¿Qué le puede causar? Sangrados, o que cuando se produce un sangrado, en la parte donde va un implante se produce un hematoma, un acúmulo de sangre y necesita otra cirugía. Imagínate luego ya en su país de origen o durante el vuelo si tiene alguna dificultad. También se puede lastimar o abrirse la herida y luego en vez de durar 2 semanas de reposo va a necesitar 2 meses. Por eso la recuperación realmente es la mitad del proceso, porque la cirugía es lo de menos, dura 1 hora, 2 horas y listo, pero la recuperación, que dura 15 días y a veces el cirujano o el equipo médico no tiene control Eso sobre el le iba a paciente. comentar, que eso depende 99% de la paciente, porque no Claro, está con el cirujano, no está claro, con es nadie. muy importante que los pacientes, las pacientes confíen en su doctor, pero los doctores también tienen que confiar en la paciente. Si viene una paciente en la que no confío, que se va a cuidar, les recomiendo que mejor no se opere, porque luego va a Si ser de un repente, problema para la paciente y para el médico si de también. repente ve que no tiene mucho juicio la No, para paciente, nada, que no. son esas personas muy proactivas, muy que tienen que hacer ella las No, cosas, necesitamos tener tiene que amenazarla confianza casi en que se nuestros esté pacientes. tranquila. Necesitamos tener confianza en nuestros pacientes porque la paciente debe confiar en el médico, pero igual es recíproco el hecho de que la paciente, si no se cuida, en vez de que la tenga que ver 2 veces, como quiera voy a ser responsable de la paciente, la va a tener que ver 20 veces. Claro, claro, es un trabajo totalmente en equipo. Doctor, finalmente, cada caso es único. Siempre decimos cómo pueden acceder a una consulta, cómo pueden tener más información de los trabajos que realiza. Es muy fácil en Google poner Franklin Peña, está toda la información. En nuestra cuenta de Instagram diariamente publicamos información importante y que agrega mucho valor de conocimiento para quien quiere someterse a una cirugía plástica. Es doctor Franklin Peña en Instagram. Y como siempre, la invitación a nuestro canal de YouTube, que tiene más de 10 años, más de 200 entrevistas y todos los temas de cirugía plástica están ahí
muy fácil y entendible de que si usted se quiere hacer una cirugía de seno, sepa exactamente qué tiene que saber, qué hacer, cómo cuidarse, todos los detalles. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Siempre un honor conversar. Un placer y feliz fin de semana para todos.